Ministra, ya estamos ahora sí con usted. A ver si podemos probar el audio, a ver si me puede hablar y la escuchamos bien esta vez. Buenos días. Ahora sí, Carla. Ahora sí, ministra, sí. Ministra, quiero partir aclarando con usted sus últimas declaraciones que han generado harta polémica. Me gustaría saber si quiere de alguna forma aclarar cuál fue el sentido. Usted decía, y lo tengo aquí, que es impresentable que personas de altos ingresos no afectadas por la crisis reciban un regalo del Estado. Muchos han dicho cómo va a ser un regalo, son mis propios fondos. Entiendo que usted se refiere a los impuestos. A ver si lo podemos explicar. Yo te agradezco cualquier cantidad de la pregunta, porque creo que sacar respuestas de contexto, tergiversar lo que una persona dice, contribuye exclusivamente a generar noticias falsas y a una verdadera campaña del terror. Lo que yo señalé en forma expresa es que personas de altos ingresos de nuestro país, permitir que no paguen impuestos, es que el Estado les haga un regalo. Y aquí quiero que les contarle a la gente para que se haga más o menos una idea. En el primer retiro, que se eximió del pago de impuestos a las personas más ricas de nuestro país que pudieron retirar el 10%, el regalo que el Estado le dio a esas personas fue de $1 millón. Ese $1 millón el Estado se lo entregó a personas que no tenían necesidad. Y nosotros creemos, y aquí convengamos, porque creo que no hay nadie que nos esté oyendo, que lo que corresponde es regalarle plata a la gente que no ha tenido dificultad, la gente que ha mantenido el trabajo, la gente que tiene altos ingresos. Y cuando estamos hablando de altos ingresos, estamos hablando de personas que tienen ingresos superiores al 1.300.000. El resto de las personas en nuestro país prácticamente no pagan impuestos. Entonces, estamos hablando de personas de 5 millones, Ministra. 6 millones, 10 millones de pesos de sueldo mensual que no les cobraron impuestos y que pudieron reinvertir estos recursos en una APB y de esta manera generar aún más una franquicia tributaria. Cerca de 3 millones de pesos recibieron algunas personas, ya sea por no haber pagado impuestos y por haber podido reinvertirlo en APB. Y eso a nosotros nos parece que es absolutamente impresentable, porque ese $1 millón que el Estado le entregó a estas personas es la misma cantidad de recursos que retiraron las personas más vulnerables de nuestro país, esta vez sí de sus ahorros. Sí. Claramente, el retiro del 10% de los ahorros que yo he hecho no es un regalo. Lo que sí es no correcto, y a mí me llama la atención, que después de que se haya evidenciado, se haya explicado en el Congreso, los parlamentarios hayan tenido los datos sobre la mesa, hayan persistido en mantener un proyecto que no le cobra impuestos a quienes son las personas más ricas de nuestro país. Bien, se entiende entonces que usted al hablar de regalos se refería a este no pago de impuestos y no a los propios fondos de las personas, que no es un regalo, en realidad es lo que ellos han cotizado y juntado gracias a su trabajo. Ahora, así todo... Pero perdón, quiero insistir, no solamente es el no pago de impuestos, es además la posibilidad de reinvertir esos dineros en una APB, en una cuenta 2, recibiendo una franquicia tributaria. Sí, así todo, incluso desde la centroizquierda, se está impulsando este proyecto de ley por parte de los parlamentarios que busca que sea universal, que sea para todos. Y muchas veces uno les pregunta por qué, y en el fondo hacen una comparación con o exenciones tributarias o rebajas tributarias que se han hecho a grandes contribuyentes y constatan que ahí hay una vara distinta. Y le voy a poner un caso clásico. ¿Por qué a Penta se le permite bajar impuestos por el gasto en sus abogados para defenderse de un delito cometido? ¿Y por qué a las personas, aunque sean las más acomodadas, no se les permite, por ejemplo, hacer este retiro sin pagar impuestos? ¿Cómo se responde a eso? Porque hay un tema de confianza también detrás. A mí personalmente me parece absolutamente impresentable la respuesta. No puedo creer que ellos estén de acuerdo con que una persona que gana 10 millones de pesos al mes, que es una cantidad exorbitante, no pague impuestos. Yo la verdad que no le encuentro ninguna justificación. Yo considero, y es lo que debe ser, que las personas de más altos ingresos paguen sus impuestos para poder financiar las políticas públicas, para poder ir en ayuda de las personas que realmente están afectadas y lo necesitan. ¿Y no hay una vara distinta, ministra, a veces entre los grandes contribuyentes y los no tan grandes? Porque en este caso también estamos hablando de personas más privilegiadas, obvio. Aquí estamos hablando de personas que pertenecen al 5% más rico de nuestro país, que se les está permitiendo recibir una exención tributaria. A mí no me parece que es absolutamente impresentable.
Ministra, ¿cómo se puede entender que ustedes desde el gobierno que no creían en esta fórmula del retiro del 10%, que en el primero defendieron una fórmula propia que tenía que ver con ayudas para las personas que estaban pasando por la crisis, finalmente se abran a la posibilidad de que se vuelva a retirar y lo hagan presentando un proyecto propio? Muchos han acusado que ahí hay algo que no se entiende, que hay una contradicción. A ver, yo creo que nosotros tenemos que entender y tenemos que mirar lo que está ocurriendo en nuestro país. Efectivamente, en el mes de julio nosotros como gobierno estuvimos absolutamente en contra del primer retiro del 10%. Y nosotros hemos seguido entregando argumentos para sostener que este retiro no es conveniente, no para el corto plazo, sino que para el mediano y el largo plazo, porque van a afectar las pensiones y esto es una realidad. También sabemos que las personas tienen necesidades y que no todas han mantenido el trabajo o tienen ingresos altos como aquellos que estamos estableciendo que deben pagar impuestos o que lisa y llanamente no pueden retirar. Una norma que este proyecto trae es que, por ejemplo, ministros y parlamentarios no podamos retirar el 10%, lo cual resulta del todo lógico. Pero bueno, dejando eso, que también fue rechazado en la Cámara de Diputados, tampoco lo entendemos bien por qué. Como ejecutivo, nosotros creemos que no da lo mismo la forma en la que se hacen las cosas. Y necesitamos que se respete la institucionalidad. En un país, para que funcione, es necesario que las cosas se hagan como corresponden. Y esto acá debe ser a través de un proyecto de ley. Pero además, teniendo presente que estos recursos son para una futura pensión, es importante entonces, en primer lugar, que paguen impuestos quienes tienen más recursos. Que las personas que no se han visto afectadas porque son del 5% más rico de nuestro país y que han mantenido su sueldo, no retiren fondos porque esos retiros van a afectar a las personas de menos ingresos. Que exista la posibilidad, que sea paulatina, que sea conforme a las posibilidades, de ir reincorporando los recursos a los fondos de pensión. Ministra. Porque los sistemas de pensión en el mundo entero, y no importa acá cuál es el sistema, y esto de acá importa que se caigan las caricaturas, en los sistemas de reparto, que son los sistemas que nos plantean como los exitosos, son sistemas en los cuales la gente no puede retirar jamás sus recursos. Ministra. Y sus recursos están exclusivamente para pensión. Sí, es que me quiero quedar en este último tema. Usted dice la posibilidad de que se vayan reintegrando los fondos. Desde la oposición han calificado eso como un autopréstamo, más que como una real ayuda donde la gente pueda, a través de sus fondos, también sustentarse en el marco de una crisis. Quiero preguntarle qué está dispuesto a transar el gobierno. Por ejemplo, la posibilidad de que efectivamente esto sea voluntario y no obligatorio. Por ejemplo, la posibilidad de que este retiro se pueda hacer en un menor plazo, porque si no, se ve difícil que puedan llegar a un acuerdo con los parlamentarios. Y si se caen los dos proyectos, me imagino que esto puede tener repercusiones también a nivel ciudadano, con una ciudadanía que está bien expectante y esperando en muchos casos este retiro que se ha comprometido por parte de los parlamentarios antes de la Navidad. Entonces, con los plazos que plantean ustedes, esto no da por ni un lado, o sea, estaríamos hablando de febrero, marzo. ¿Qué están dispuestos a transar? A ver, lo primero acá, nuevamente, acá se ha construido una fake news. Se dice que el proyecto plantea 90 días, no es efectivo. Lo que hace el proyecto es ser responsable y después de haber oído al presidente del Banco Central, que es un experto en esta materia y que fue tanto a la Comisión de Constitución de la Cámara como a la Comisión de Constitución del Senado, después de haber expuesto en ambas oportunidades de que no era posible que hubiese un segundo retiro en un plazo que fuera inferior al del primer retiro, bajan el plazo de 40 días, que era el de la primera ley, a 15 días. Eso es absolutamente inexplicable, que la persona que más sabe en esta materia diga el plazo debe ser mayor y lo bajo arbitrariamente a 15 días cuando el primero era de 40. Entonces, ¿no hay posibilidad de que ustedes rebajen ese plazo y que llegue antes a la ciudadanía porque lo están pidiendo incluso los parlamentarios de su propio sector para poder aprobar el proyecto? Nosotros como gobierno, en la comisión dijimos que estábamos abiertos a buscar un acuerdo en esta materia, siempre teniendo presente lo que había planteado el presidente del Banco Central, que el plazo que nosotros habíamos puesto de 60 días era porque era más de los 40 que el presidente del Banco Central había señalado, pero que podíamos buscar un mecanismo de que fuera un plazo más acotado. Pero a mí me parece que si a uno le dicen que debe ser más de 40, plantear 15, hay un problema.
Ya, o sea, podrían llegar a negociarlo, pero no reducir al plazo que han planteado los parlamentarios, por lo que le entiendo. A ver, lo que pasa es que si técnicamente el presidente del organismo rector señala que hay un grave riesgo de reducirlo, nos parece extraño y no sabemos en base a qué, cuál es el fundamento técnico para fundamentar que el primer retiro se haga, y el único, porque se plantea uno solo, en 15 días. Bien, ministra Saldívar, nos vamos a quedar bien atentos a lo que va a ser la tramitación. Hoy día se va a empezar a revisar también en la Comisión de Constitución del Senado el proyecto que han presentado ustedes, el gobierno. Mañana ya deberíamos tener novedades también en sala del Senado para ver cómo le va a estos dos proyectos. Y bueno, estamos bien atentos también a lo que va a definir el Tribunal Constitucional respecto a este requerimiento que ha hecho el gobierno. Le agradecemos por haber aclarado también estas declaraciones que le han valido hartas críticas en las últimas horas. Vamos a ver hasta qué punto pueden... Perdón, pero acá yo quiero aclarar algo. Las declaraciones... No, perdón Carla, pero yo quiero acá aclarar algo. Las declaraciones mías eran en un contexto y además tenían una oración más que era eximir de impuestos, y maliciosamente medios de comunicación y parlamentarios lo eliminaron cuando los reprodujeron. Eso es fake news, eso es contribuir a generar un mal clima. Jamás dije que el retiro del 10% era un regalo. Y a mí yo creo que en este tipo de cosas es fundamental el rigor intelectual. Bien, me parece importante esa aclaración, por eso se lo decía, ministra, y vamos a ver si también los parlamentarios que la han criticado toman estas palabras y corrigen también o se abren a entender el sentido que usted dice que tuvieron esas declaraciones. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Que le vaya bien.